¿cierto? En la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿cierto? Igual vamos aquí a tomar ahorita como referencia todas las capacitancias que ya hemos calculado. Entre estas pues tenemos la de placas paralelas, tenemos la del capacitor cilíndrico y tenemos la del capacitor esférico, ¿no es cierto? Que son las tres capacitancias que hemos calculado bueno, desde la clase pasada, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de combinación de capacitores. Combinación de capacitores. Bueno, entonces hay dos formas de combinar capacitores, digamos las dos formas básicas de combinar capacitores. Primero tenemos combinación en serie. Entonces, bueno, aquí tenemos la combinación de capacitores en serie. Vamos a ponerlo por acá en la parte superior. Listo, vamos a agrandar un poquito y vamos a mirarla acá. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una combinación de capacitores en serie. Primero que todo, pues tenemos una fuente. Esta fuente pues está suministrando una diferencia de potencial al circuito. Y bueno, pues tendrá su terminal positiva y negativa, ¿sí? A continuación tenemos dos capacitores conectados, uno a continuación del otro, del circuito, lo que implica una combinación en serie, ¿sí? ¿Qué sucede cuando combinamos estos capacitores en serie? De esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, la diferencia de potencial se va a distribuir en el circuito, ¿cierto? De tal manera que los dos capacitores que tenemos acá, ¿cierto? Que bueno, los representamos por dos líneas paralelas ya en el circuito, van a almacenar la misma cantidad de carga eléctrica debido a que están conectados pues a la misma diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, la carga eléctrica que se va a almacenar en el capacitor 1 va a ser igual a la carga eléctrica que se almacena en el capacitor 2. Lo que sí cambia o lo que sí varía es la diferencia de potencial. Entonces, el potencial que está suministrando la fuente se va a repartir en los dos capacitores. Entonces, vamos a tener un delta de potencial 1, un delta de potencial 2, ¿cierto? Y la suma de estos dos potenciales pues nos daría el potencial total, ¿cierto? Bueno, entonces ahí tendríamos, digamos, una explicación básica de lo que es un circuito en serie, en este caso un circuito en serie de capacitores, ¿no? De igual manera, vamos a anotar algunas de las propiedades de este tipo de combinación. Entonces tenemos la primera, ¿sí? La primera sería pues que los capacitores en serie almacenan la misma carga, ¿sí? Almacenan la misma carga. Pues ya lo habíamos dicho, ¿no? La carga eléctrica que almacena el capacitor 1 es igual a la carga eléctrica que almacena el capacitor 2 y es igual a la carga eléctrica total almacenada en el circuito, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad importante, ¿no? Cuando hablamos de una combinación en serie. Bueno, como segunda propiedad tenemos que el voltaje o la diferencia de potencial, ¿cierto? La diferencia de potencial se reparte en los capacitores, ¿no? De tal manera que el potencial total o el potencial delta de B, ¿cierto? Va a ser igual a la suma del potencial o la diferencia de potencial que pasa por el capacitor 1 más la que pasa por el capacitor 2, ¿no? Bueno, recordemos que la diferencia de potencial la podemos relacionar con la carga eléctrica y con la capacitancia, ¿no? Entonces,
Esta diferencia de potencial, que sería la diferencia de potencial total, sería la carga sobre la capacitancia total y sería igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1 más la carga 2 sobre la capacitancia 2. Teniendo en cuenta pues que las cargas son iguales, ¿cierto? La carga que almacena cada capacitor cuando está conectado en serie es igual, pues podemos cancelar la carga, ¿no? Es decir, esta carga es igual a las otras dos cargas. De tal manera que obtenemos una fórmula que nos permite calcular la capacitancia total que tiene el circuito si conozco las capacitancias individuales. Entonces esa formulita que acabamos de obtener acá nos permite calcular la capacitancia total cuando tenemos una combinación de capacitores en serie. ¿Listo? Entonces, datos importantes cuando vamos a trabajar un capacitor en serie. La carga que almacena cada capacitor es la misma y el potencial se reparte en cada capacitor, ¿cierto? De tal manera que al final, cuando vamos a calcular la capacitancia total o la capacitancia equivalente del sistema o del circuito, la calculamos de esta forma, ¿no? Sumando el inverso de cada una de las capacitancias. Bueno, esa es la primera combinación, una combinación sencilla. Y también tenemos la combinación en paralelo. Combinación en paralelo. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de combinación en paralelo. Vamos a acercarnos para mirarlo un poquito más en detalle, ¿sí? Entonces, lo mismo. Aquí tenemos una batería que nos está suministrando una diferencia de potencial y tenemos dos capacitores que están directamente conectados hacia la batería, ¿no? Entonces, sus terminales están conectadas directamente hacia la batería, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada capacitor, al estar conectado directamente a la batería, ¿cierto?, va a tener el mismo potencial de la batería, ¿cierto? Entonces, en este caso, el potencial que tiene el capacitor 2 y el capacitor 1 son el mismo potencial que va a estar suministrando la batería. Entonces, aquí tenemos que los voltajes, perdón, en cada uno de estos capacitores son iguales. ¿Listo? Ya en este caso, pues la carga eléctrica como tal va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora la carga eléctrica que se almacena en todo el circuito va a ser la suma de la capacitancia individual que se almacena en cada uno de los capacitores. ¿Listo? Entonces vamos copiando hasta aquí y ya ahorita copiamos las propiedades de la combinación en paralelo. ¿Vale? Entonces vamos copiando hasta aquí, muchachos. Si hay alguna dudita, me preguntan.
¿Listo, muchachos? ¿Seguimos? Ya, profe. ¿Listo? ¿Listo? ¿O todavía les falta por copiar? Ah, los dibujitos, ¿no? No les olvide hacer ahí el dibujito de la capacitancia. Bueno, entonces vamos a anotar las propiedades de la combinación de capacitores en paralelo, ¿no? Entonces, primero que todo, cuando tenemos los capacitores conectados en paralelo, todos tienen la misma diferencia de potencial, ¿no? Entonces, los capacitores en paralelo tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que suministra la fuente va a ser igual a la diferencia de potencial que tenga el capacitor 1 y al mismo tiempo es igual a la diferencia de potencial que hay en el capacitor 2, ¿no? Eso debido a la forma en la que están conectados, ya que están conectados directamente hacia la fuente en este caso, ¿no? Bueno, la segunda propiedad hace referencia a la carga eléctrica, ¿no? Entonces, la carga eléctrica que va a almacenar todo el circuito, pues va a ser la suma de las cargas, ¿no? Entonces, la carga eléctrica almacenada por el circuito es igual a la suma de las cargas. Entonces, la carga eléctrica total o la carga eléctrica equivalente del circuito va a ser igual a la carga que se almacena en el capacitor 1 más la carga que se almacene en el capacitor 2, ¿no? Teniendo en cuenta pues que la carga la podemos expresar en términos de la capacitancia y la diferencia de potencial, recordemos capacitancia por diferencia de potencial, entonces tendríamos capacitancia total por diferencia de potencial total es igual a la capacitancia 1 por la diferencia de potencial 1 más la capacitancia 2 por la diferencia de potencial 2, ¿sí? Aplicando lo que tenemos acá, que la diferencia de potencial es la misma, pues podemos cancelarla, ¿verdad? Y obtenemos, bueno, una expresión que nos permite calcular la capacitancia total cuando tenemos un circuito en paralelo. Entonces, la capacitancia total para un circuito en paralelo es simplemente la suma algebraica de las capacitancias individuales que estén involucradas en el sistema, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos configuraciones básicas para combinar capacitores, ¿no? Primero tenemos en serie, en el cual pues la carga eléctrica es la misma. Entonces, tan pronto se llena un capacitor, comienza a llenarse el otro. Por lo tanto, la carga eléctrica que almacena cada capacitor es la misma, con referente al de la fuente. Y lo que sí varía aquí es la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que suministra la fuente se va a repartir en los potenciales individuales de los capacitores. La capacitancia total la calculamos con la suma del inverso de las capacitancias individuales. Para la combinación en paralelo, como nos damos cuenta en el diagrama, los capacitores están conectados directamente a la fuente, lo cual permite que la diferencia de potencial sea la misma. Es decir, que cada capacitor esté conectado a la misma diferencia de potencial de la fuente. La carga eléctrica total pues va a ser la suma de las cargas eléctricas que almacene cada capacitor, de tal manera que al final la capacitancia equivalente es la suma algebraica de las capacitancias individuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Bueno, para recordar algo de la clase pasada, entonces recordemos cómo trabajamos lo que son los capacitores con dieléctrico, que fue lo que vimos la clase pasada.
capacitores con dieléctrico. Recuerden que un capacitor como tal está conformado por dos materiales conductores conectados a una diferencia de potencial que almacenan energía, en este caso energía en forma de carga eléctrica, ¿no es cierto? Pero también nosotros la clase pasada vimos qué sucedía si rellenábamos un dieléctrico, si rellenábamos el capacitor con dieléctrico, ¿cierto? Entonces, recordemos que el dieléctrico o el material dieléctrico aumenta la capacitancia de un capacitor, ¿no? Recuerden que un material dieléctrico es un aislante también, ¿cierto? Pero que además de ser aislante se puede polarizar, ¿no es cierto? De hecho, pues decíamos en la clase pasada que todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el material dieléctrico aumenta la capacitancia de un capacitor, punto. O bueno, coma, dependiendo de qué, de su constante dieléctrica, ¿no? Dependiendo de su constante dieléctrica. Entonces, recordemos que habíamos dicho que en el caso de un capacitor que estaba relleno de dieléctrico, su capacitancia era igual a SUR, o epsilon su R, por la capacitancia del capacitor vacío, ¿verdad? Entonces aquí teníamos que, donde SUR la llamábamos constante dieléctrica, depende del material. Entonces cada material tiene su constante dieléctrica y por tanto cada material puede aumentar de diferente forma la capacitancia en un capacitor, ¿no? Y C sub 0 era la capacitancia del capacitor vacío. Capacitancia del capacitor vacío. Entonces, esa capacitancia del capacitor vacío depende de la forma, ¿cierto? Ya no va a depender del material porque simplemente es del capacitor vacío, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la forma. Y nosotros la clase pasada estudiamos la capacitancia de tres formas diferentes. Primero era el de placas paralelas. ¿Perdón? El capacitor de placas paralelas tenía una capacitancia vacía igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia de separación, ¿no? Entonces esta era para el capacitor de placas paralelas vacío. ¿Sí? Si ya está lleno de material dieléctrico, pues lo que hacemos es reemplazar esta capacitancia C sub 0 acá, ¿no es cierto? Es decir, multiplicarlo por la constante dieléctrica. También teníamos el capacitor esférico, ¿no? La capacitancia del capacitor esférico, C sub 0, era igual a 4pi epsilon sub 0, ¿no? Por el producto de los radios A y B sobre la resta de los radios, ¿no? B menos A. O A menos B, ¿no? Recuerden que aquí podía ser B menos A o A menos B, porque recuerden que la capacitancia siempre es positiva, ¿cierto? Entonces, si nos da negativo, debemos tomar el valor absoluto. Siempre colocamos de primero el radio mayor, ¿cierto? De igual manera, si tengo un capacitor esférico, pero lleno de dieléctrico, lo que hago es multiplicarlo por la constante dieléctrica de dicho material. Y también teníamos el capacitor cilíndrico. En el caso del capacitor cilíndrico, la capacitancia de este, cuando está vacío, es igual a 2pi epsilon sub 0 por la longitud del cilindro sobre el logaritmo natural de B menos B sobre A, ¿no? Donde B y A, pues eran los radios del cilindro como tal, ¿no? El radio externo y el radio interno.
¿Listo? Entonces, no olvidarnos que siempre que nosotros involucramos un material dieléctrico dentro de un capacitor, este va a aumentar su capacitancia. ¿Cuánto la va a aumentar? Depende de la constante dieléctrica del material. Y también va a depender pues, de la geometría, ¿no? Entonces tenemos el de placas paralelas, el esférico y el cilíndrico. Vamos a hacer un ejemplito, muchachos. Aquí lo tengo, entonces vamos copiando el enunciado. Y ya continuamos. Cualquier duda que tengan, pregunten, no se les olvide, no se queden con la duda. Lo vamos copiando, ya continuamos. Profe, qué pena, ¿podría poner un momento la hoja anterior? Sí, claro. Ahí está. Profe, gracias. Vale. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Por cuánto tiempo va a habilitar el cuestionario? Hasta el martes a medianoche. O sea, solamente tomarían estas dos notas, o sea, el cuestionario pasado y este, y el parcial, y ya, eso serían las notas del segundo corte, ¿cierto? No, y el cuestionario de resistencia. El cuestionario de resistencia lo habilito desde el martes de la próxima semana hasta el viernes. Y el viernes puede ser parcial. Profe, una pregunta, ¿y cuánto intenta pagar? ¿Un solo intento? Los segundos intentos fueron ya el corte pasado, que les di segundo intento en todos, ¿no? Incluso en el primer cuestionario les di doble intento, ¿no? Aquí ya no, aquí ya toca intento solito. Profe, una pregunta. ¿Dime? Cuando la capacitancia, la capacitancia aumenta, ¿cuándo qué? Es que no entendí esa parte. La capacitancia aumenta cuando el capacitor está lleno de material dieléctrico. ¿Sí? Entonces vamos a regresar por aquí. Pues por ejemplo aquí tengo un capacitor. ¿Sí? Esto es un capacitor de placas paralelas, lo mismo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, inicialmente estos capacitores aquí como los vemos en la imagen, ¿sí? Están vacíos. Están llenos de, digamos, de aire o están vacíos, ¿cierto? Ahora, si yo relleno ese capacitor, es decir, en su parte interna aquí, lo relleno con un material dieléctrico, ese material dieléctrico aumenta la capacitancia. Entonces, aumenta la capacidad de almacenamiento de energía que tiene el dispositivo. ¿Qué tanto lo aumenta? Pues depende del material. Entonces, cada material tiene su constante dieléctrica y dependiendo del material que yo utilice, pues aumentará la capacitancia más o aumentará menos dependiendo de sus propiedades. ¿Me va a entender? Sí, profe, ya. ¿Vale? Profe, Vamos. qué pena, yo no entendí lo que está decir, me voy a repetir. ¿Qué no entendiste? O sea, que decía, o sea, la capacitancia aumenta cuando el capacitor está lleno de material dieléctrico, ¿cierto? Sí. Y dependiendo del tipo de material, pues aumentará más o aumentará menos la capacitancia de ese dispositivo. ¿Sí? Cuando está vacío, pues tiene la capacitancia del capacitor vacío, que depende de la geometría. Entonces ya dependerá del tipo de geometría que tengamos. Si ya además de la geometría, digamos, tengo un capacitor esférico y además de eso está lleno de material dieléctrico, pues yo tomo la capacitancia del capacitor esférico y además debo multiplicarlo por la constante dieléctrica. ¿Sí me va a entender? Profe, ¿y esas constantes dónde las podemos consultar?
No, sencillamente en la literatura las encontramos. Se puede buscar ahí en Google constantes dieléctricas y ahí le va a salir de una vez para cada material, ¿no? Obviamente solamente para materiales dieléctricos. Entonces, por ejemplo, usted escribe en Google constantes dieléctricas y le salen tablas con la constante dieléctrica de cada material. Profe, ¿no puede agrandar un poquito el ejercicio? Sí, ya, claro. Por favor. Ahí ves. Gracias. Sí, ahí. Listo. Entonces vamos copiando el enunciado y ya lo resolvemos, muchachos. Profe, ponga un momento la pantalla completa, tantico. Es que me falta copiar una cosa abajo. Listo, profe. Vale. Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio. Entonces, nos dice el ejercicio que tenemos un capacitor de placas paralelas, lo que quiere decir que vamos a trabajar con esta capacitancia de acá, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el capacitor como tal está vacío, ¿sí? Es decir, que no tiene ningún material dieléctrico en su interior, entonces esto está vacío. No hay ningún material dieléctrico en su interior, ¿no? Nos dicen que está separado una distancia D, entonces toda la distancia entre las dos placas de acá es una distancia D. ¿Listo? Y tienen un área de sección transversal A, ¿no? Pues obviamente estos son capacitores de placas, por lo tanto pues las placas van a tener un área A, ¿no? Simplemente que aquí nos están mostrando en una vista, digamos, lateral, donde no se ve el espesor de la placa, ¿no? Pero obviamente pues son placas paralelas. Listo. Nos dicen, una lámina metálica sin carga, está de acá, de grosor A se inserta a medio camino entre las placas. Entonces aquí colocaron una placa metálica que tiene un grosor A y se coloca en la mitad entre las dos placas. ¿Sí? Nos dicen, encuentre la capacitancia del dispositivo. Obviamente, este capacitor de acá pues está conectado a una diferencia de potencial, ¿cierto? Y aquí nos están dando, bueno, la diferencia de potencial de este dispositivo, ¿no?
Voy a recortar la imagen, la voy a traer aquí abajito para que la veamos un poquito más grande y veamos más detalle. Entonces, bueno, aquí la vamos a ver un poquito más grande. Vamos a recortar aquí este pedacito. Y bueno, ahí tenemos la imagen un poquito más grande. ¿Listo? Entonces, como esta placa, nos dicen que es una placa metálica sin carga, ¿cierto? Y pues el capacitor está conectado a una fuente, ¿no? Entonces aquí nos dicen que este está en la terminal positiva, mientras que este está en la terminal negativa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que recuerden que el capacitor como tal ya está conformado por dos placas metálicas, ¿no? Entonces esta placa metálica se va a polarizar positiva, mientras que esta se va a polarizar negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta terminal positiva? Recordemos que la terminal positiva atrae las cargas negativas. Entonces, esta placa metálica que está en el centro, que inicialmente tiene una carga metálica o una carga neutra, pues va a ver desplazadas sus cargas negativas hacia este extremo. Entonces, aquí vemos todas estas cargas negativas acá. Mientras que la terminal negativa va a atraer las cargas positivas. Entonces, todas las cargas positivas van a estar en este extremo, ¿cierto? La lámina que está en el centro sigue estando cargada en forma neutra, ¿cierto? Pero las cargas se desplazan, ¿no? Recordemos que por ser una placa metálica, este desplazamiento de cargas es posible, ¿sí? Entonces, a la larga, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ahora que se conforman dos capacitores, ¿sí? Un capacitor en la parte inferior, como lo vemos ahí, y un capacitor en la parte superior. Entonces se formaron dos capacitores. La unión de estos dos capacitores pues sigue siendo pues la parte metálica, ¿no? Entonces aquí vamos a tener de igual manera la unión entre esos dos capacitores. Entonces a la larga este sistema se convirtió en una combinación de capacitores que estarán ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? Les pregunto a ustedes. Paralelo. Serie. En serie. En serie, ¿no es cierto? Estarán combinados en serie. Recordemos la imagen de combinación en serie como la que está aquí, ¿cierto? Tenemos un capacitor, el otro capacitor, y están unidos acá por un cable o por un alambre, ¿no? En este caso es lo mismo. Un capacitor acá, y están unidos acá. Entonces tenemos una combinación en serie, ¿no es cierto? Combinación en serie. Combinación de capacitores en serie. Bueno, ¿qué quiere decir que estén en serie? Entonces vamos a calcular la capacitancia de todo el dispositivo, es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, como está en serie, la capacitancia total debemos calcularla con esta expresión de acá, ¿no es cierto? Vamos a copiar y la vamos a poner acá. Listo. Pero adicionalmente, son capacitores de placas paralelas, por lo tanto, vamos a trabajar con la capacitancia de placas paralelas, ¿no es cierto? Están vacíos, entonces tomamos la capacitancia normal acá. Si estuviesen llenos de dieléctrico, deberíamos multiplicarlos por su constante dieléctrica, ¿no? Entonces, la capacitancia total, o 1 sobre la capacitancia total, va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1, que sería epsilon sub 0 por el área de la placa sobre la separación, más 1 sobre epsilon sub 0 por el área sobre la separación, ¿cierto? ¿Cuál es la separación entre las placas que hay para cada uno de estos sistemas, ¿cierto? Entonces, si todo esto mide D, ¿cierto? Y este pedacito de acá mide A, ¿cuál sería la separación que hay entre las placas del capacitor superior y el capacitor inferior? Bueno, aquí nos lo están pintando, ¿no es cierto? Entonces, a D le debo quitar A para que me queden solo los espacios vacíos, ¿cierto? Y como son dos espacios vacíos, pues lo divido entre dos, ¿cierto? Quiere decir que cada capacitor tiene de separación D menos A sobre 2, ¿sí? D menos A sobre 2. Entonces, aquí donde tengo D, que es la separación, ¿cierto? Debo sustituirlo por D menos A
sobre 2, porque este D hace referencia a la separación que hay entre las placas. ¿Listo? Entonces vamos a copiar hasta acá, muchachos. Vamos a ir sustituyendo, ¿cierto? Vamos a sustituir este D por D menos A sobre 2 en ambos casos y vamos a realizar la suma. Me dicen cuánto da al final esa capacitancia. Vamos copiando hasta acá. Los dejo copiar hasta aquí. Yo ahorita volteo la página y terminamos de hacer el ejercicio. Vámonos pues. Ya es una suma algebraica, ¿no? Sumar acá y bueno, invertir después la respuesta. Vámonos pues, a ver cómo nos va. Profe, Profe, una pregunta. Sí, claro, díganme. Yo como reconozco el material del que está hecho un capacitor. ¿Cómo lo reconoces? ¿Que en forma física o en el ejercicio? Pues si en caso tal no lo dicen en el ejercicio, sino que se demuestra, por ejemplo, gráficamente o con una imagen. Bueno, no, por lo general si te colocan un capacitor relleno de un material dieléctrico te deben dar la constante dieléctrica. ¿Sí? No podemos identificarlo, digamos, por el color o por la forma. ¿Sí? El ejercicio ya te debe especificar qué tipo de material es. O sea, te debe decir de pronto está lleno de cartón o de pronto está lleno de aire, ¿cierto? O te debe dar específicamente la constante dieléctrica. O sea, en cada ejercicio siempre me tienen que dar tanto el valor como el material del que está hecha la cosa. Sí, o te lo deben dar indicado. Por ejemplo, puede decirte que, digamos, la placa, el capacitor superior tenga una constante dieléctrica K, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya ahí te está diciendo cuál es la constante dieléctrica. Entonces la constante dieléctrica de su R valdría K. Por lo tanto, la capacitancia sería K por C sub 0 y C sub 0 pues va a depender de cuál de las tres formas del capacitor. ¿Vale? Listo. Creo que un compañero también quería hacer una duda. ¿Sí? ¿Alguien más tiene dudas? Sí. Profe, es que no le entendí bien la parte donde convirtió la lámina metálica en dos capacitores. Ahí entonces. Sí, bueno, la placa superior va a estar cargada positivamente, aquí nos lo da el ejercicio, y la inferior negativamente, ¿no? Como esta placa de acá es una placa metálica, ¿cierto? Las cargas se pueden desplazar libremente sobre ella. Entonces, esta placa superior que está cargada positiva atrae hacia el extremo superior las cargas negativas, mientras que esta atrae al extremo inferior las cargas positivas, ¿cierto? Entonces, a la larga se están formando dos capacitores, uno abajo y uno arriba, ¿cierto? Las cargas se desplazaron todas hacia los extremos por ser un conductor. Por lo tanto, esta parte de acá o la parte interna, ¿cierto? Digamos que queda sin carga y hace las veces de conductor entre el capacitor superior y el capacitor inferior. ¿Me hago entender? Sí, profesor, gracias. Vale. Bueno, vamos a realizar la suma. Vamos a ver cómo estamos ahí de álgebra. Voy a llevar aquí esta partecita y recuerden que debemos sustituir la separación que hay entre las placas por D menos A sobre 2, ¿no? Entonces va a pasar página. Y vamos a ir sustituyendo acá, ¿no? Entonces lo que vamos a calcular es la capacitancia total. Entonces nos queda 1 sobre la capacitancia total igual. Entonces vamos a sustituir 1 sobre epsilon sub 0 por el área sobre, recordemos ahí debemos sustituir D menos A sobre 2. Más 1 sobre epsilon sub 0 por el área sobre D menos A sobre 2. Listo. Y ahora vamos a realizar la suma, ¿no? Tengamos en cuenta pues que estos son cantidades fraccionarias, entonces debemos sumar como fraccionarios, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos? Multiplicamos en cruz, ¿cierto?
y multiplicamos los denominadores, ¿no? Entonces nos va a quedar 1 sobre la capacitancia total igual. Entonces vamos multiplicando en cruz y sumando, ¿no? Porque a la larga es una suma. Entonces nos queda este término de acá por 1, nos da ese mismo término, ¿cierto? Nos daría epsilon sub 0 por el área sobre d menos a sobre 2. Más, volvemos a multiplicar en cruz este por este. Epsilon sub 0 por el área sobre d menos a sobre 2. Sobre la multiplicación de estos dos directamente, como son el mismo término, pues nos va a dar al cuadrado, ¿no? Nos va a quedar epsilon sub 0 por el área sobre d menos a sobre 2, pero al cuadrado, ¿no? Bueno. En la parte superior pues tenemos dos términos semejantes, son iguales. Cuando los sumemos pues nos va a dar dos veces, ¿no? Entonces 1 sobre la capacitancia total igual. Entonces nos quedaría 2 veces epsilon sub 0 por el área sobre d menos a sobre 2. Sobre epsilon sub 0 por el área sobre d menos a sobre 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí que podemos cancelar. Entonces, si nos damos cuenta, este término de acá es igual al término de abajo, entonces le puedo quitar el cuadrado, ¿no? Ya no nos va a quedar sino una sola vez. Listo. Y aplicamos producto de extremos y de medios, ¿no? Este con este nos va a quedar. Nos queda 2 por d menos a sobre 2, ¿cierto? Sobre epsilon sub 0 por el área. Ahí puedo cancelar pues el 2, ¿no? 2 con 2. Y recuerden que aquí tengo 1 sobre la capacitancia total. Entonces, para obtener la capacitancia lo que hago es ahora invertir, ¿no? Debo invertir en ambos lados de la igualdad. Entonces, invierto acá, invierto acá. Obviamente no podía invertirlo desde el principio porque primero debo reducir todo a una sola fracción para poder invertirlo, ¿no? No puedo invertir aquí y acá y simplemente sumar, ¿vale? Entonces, nos queda que al final la capacitancia total de este circuito es igual a epsilon sub 0 por el área sobre d menos a. Y ahí tenemos la capacitancia total del circuito, ¿no? A manera de inciso B, entonces vamos copiando hasta acá y les voy a preguntar a ustedes qué sucede. Vamos a ponerlo aquí como una pregunta. ¿Qué sucede si la lámina es muy delgada? Es decir, que A tienda a 0, ¿no? Recuerden que el grosor de la lámina es A. Entonces, ¿qué sucede si la lámina es infinitamente delgada? Que tienda a 0. ¿Qué sucederá con la capacitancia? La capacitancia aumenta. Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, si A vale 0, nos va a quedar que la capacitancia total es igual a epsilon sub 0 por el área sobre D, ¿cierto? ¿Y esta capacitancia, cuál capacitancia sería? Sería la capacitancia inicial, ¿verdad? Profe, solo existiría un capacitor, ¿sí? Exactamente. Entonces, si la lámina es demasiado delgada, a la larga solamente habría un capacitor, ¿verdad? Entonces me regreso a la imagen acá, un momentico. Entonces, si esta lámina de acá
¿cierto? Esta lámina de acá es muy delgada, delgadita, delgadita, ¿cierto? Al final la capacitancia, bueno, esa lámina es casi como si no existiera, ¿no es cierto? Si la lámina no existe, todo esto es un solo capacitor. Y ese capacitor tiene una separación D y un ancho de placas A. Por lo tanto, la capacitancia, si nos damos cuenta aquí, ¿cierto? Quedó como si fuese un solo capacitor, ¿sí? Entonces, capacitancia queda como la capacitancia inicial. Entonces, ahí podemos poner que es un solo capacitor. ¿Listo? Muchachos, copiamos hasta ahí. Si hay alguna duda, pregunten, por favor.